¿Cómo están? Un gusto saludarles. Nos encontramos en un episodio más de Aquí con Javier y en este momento tengo el gusto de poder conversar con Alejandro Qué Martínez, un gusto. distinguido amigo desde hace varios años atrás, y si antes lo había recalcado, hoy más. No es una entrevista, yo no soy un profesional como tú, si eres de la comunicación, y no quisiera hacer algo para lo cual no me he preparado. Así que esta es una verdadera charla entre amigos de los temas que voy a ir planteando y que tú también los puedes plantear. Te Perfecto. interrumpiré, me interrumpirás, Chévere. nos podremos sonreír de algunos temas y que la gente sobre todo tenga la oportunidad de, a través de esta charla, de tu experiencia, de la mía, en los diferentes ámbitos, aprender algo, ¿no? Así que un gusto, Alejandro. Javier, qué gusto. Gracias por invitarme. La verdad es que estoy siguiendo tus podcasts aquí con Javier y me siento muy cómodo de haber sido invitado. Muy complacido. Siempre el diálogo es bueno. Qué bueno, Alejandro. No se olviden, suscríbanse al canal por YouTube, Aquí con Javier. Denle un like también, que eso nos va a permitir llegar a más personas. Y al llegar a más personas, pues nos van a escuchar y la idea es que puedan sanar sus corazones, aprender que eso es lo que se tratamos. Mira, Alejandro, qué gusto. Eres un hombre con una amplia trayectoria en tu vida profesional, la comunicación, periodista, analista en diferentes ámbitos, y no porque estés aquí y no porque yo lo diga, sino porque creo que tienes los méritos que hablan por sí mismo, ¿no? Gracias. En política, economía, social y una trayectoria en medios de comunicación, televisivos. ¿Qué es lo que a ti te motivó incursionar en esta linda profesión? Híjoles, lo primero que a mí me motivó fue la radio, la música. Soy melómano. Ah, ya, Me mira. encanta la música. Tengo gigas de música desde los grandes clásicos hasta el metal más pesado. Entonces, de hecho, yo primero seguí auditoría en la Universidad Técnica y me gradué en contabilidad en el colegio. Y cuando abren la escuela, en aquel entonces de comunicación social, Ajá. dije, aquí es. Y me cambié Ahí es. inmediatamente porque quería ser locutor comercial, DJ. Ok. Pero luego, mira, solo Dios nos pone en esos caminos y ahora ya me dediqué al periodismo. Y la voz te da para eso, ¿no? Sí, de hecho, gracias a Dios, y específicamente en auditoría es cuando comienzan a pedirme, ¿no? En esa época de la ASO Escuela, que Ay, hacían ok. un programa, oye, tienes voz de locutor, ¿por qué no presentas esta vaina? Yo decía, dale, pero te comento y te confieso que yo soy una persona muy introvertida, justo hablamos Ah, sí. tras cámaras de este tema, y yo dije, uno de los motivos fue de seguir comunicación social fue para superar Ok, esta manera de ser introvertido, y otra porque sí me ponía nervioso cuando ok. me ponía a hablar en público y ya con la práctica se hace. ¿Y te pones todavía nervioso Sí, cuando te enfrentas a un público? es totalmente normal, creo yo, cuando daba clases de radio, por ejemplo, a mis estudiantes, les decía, los nervios son totalmente normales, significa que estás vivo. Y mira, y yo creo que además de eso, los nervios que todos los seres humanos pueden o podemos tener, pienso que es inclusive una muestra de respeto hacia las personas, ¿no? Hacia tu público, porque no es que vas a improvisar y a decir cualquier cosa, Ujú. es porque te has preparado con el profesionalismo, el cariño, y la gente sabe que tú quieres que salga lo mejor. Sí, de hecho, siempre les decía también, si ustedes se han preparado y tienen el conocimiento, los nervios pasan a segundo plano. Hay que verlos como esa energía, saberla canalizar y a través de la voz o del lenguaje Ok. corporal hacerlo bien. Oye, entonces, y de eso mutaste a lo que es el tema ya de las noticias. Sí, la verdad yo odiaba las noticias, me deprimían con tanta vaina, ¿no? La corrupción, que los asesinatos y eso que estamos hablando hace ya más de 30 años cuando Ecuador no estaba tan convulsionado, pero de todos modos ya habían cosas que a uno le daban desde impotencia hasta iras, pero llega un momento cuando estudiábamos todavía en que se nos abre un espacio para hacer noticias, luego también llego a hacer prácticas en Ecuavisa, en Quito, Okay. llego a Televistazo y ahí dije, no, esto sí, sí es muy bueno, porque no solo es que te permite trabajar, ganarte el sustento del día, sino también aportar de algún modo a la sociedad. Y tú tienes una buena tasa, ¿no? Presencia, y creo que eso también ayuda, ¿no? O sea, la gente de alguna manera generas una buena impresión. Sí, la verdad sí ayuda en medios, porque dicen que medios, determinado tipo de ropa te engorda, te adelgaza, te achica, te alarga. De hecho, como una anécdota te cuento, alguna vez cuando yo empezaba en Unimax, entré a una farmacia y digo, buenas noches, creo que me cachó por la voz, ¿no? Porque estaba leyendo el periódico. Le pedí la receta y me dice, has sido grandote. Entonces me puse a conversar con él. Me dice, no, es que en serio en la televisión se le veía una estatura promedio, pero usted ha sido alto. Dicen que la televisión te puede
oscurecer el color de la piel y te puede engordar un poquito, ¿no? Sí, depende de la ropa, por ejemplo, que las líneas dicen que por ahí te adelgaza, la iluminación correcta te hace ver normal, si está mucho te hace muy blanco, si estás mal iluminado se te puede ver más oscura la piel. Claro, Son truquitos, ¿no? yo a veces algunas entrevistas te ponen un poquito de un polvito, porque es Polvo, para evitar el la luz, translúcido, ¿no? exactamente. Sí, y de hecho ese fue uno de mis primeros encontrones, ¿no? Bueno, yo empecé en Ambavisión, que lamentablemente ya no Sí, yo existe, recuerdo. pero ahí te dan más libertad, ¿no? No había problema. Cuando llego a Unimax y ya me siento frente a las cámaras a presentar el noticiero, me dicen, te está brillando la frente, maquillaje. Entonces dije, no. Entonces me resistí a ser maquillado, pero luego ya entendí que era un mal necesario. Es parte y es un protocolo para tu profesión. Sí, luego, imagínate, me he ido a canales nacionales donde he entrevistado a Guillermo Lazo, a Lenín Moreno, a tantos, y ahí tienen específicamente un cuarto, un salón de maquillaje, donde de ley, ahí mismo hay personas que te peinan, te maquillan y todo. Oye, Y ya. ahora que topas estos temas de las entrevistas, y yo he visto que has entrevistado a mucha gente de trayectoria no solamente local, sino además nacional. ¿Alguna anécdota o cuál recuerdes que ha sido una entrevista fácil y cuál crees que ha sido una entrevista dura, difícil? Alguien, no sé, difícil tal vez en el sentido que se rehusaba a responder o era difícil de sacarle las palabras o no le gustó las preguntas que le hacía. Híjoles, algunas. Algunas. Mira, hay estilos, ¿no? No des nombres, ¿no? Sí, o sea, pero quizás en tal circunstancia sí. Podría ser, ¿no? Sí, es que hay algunos, porque a ver, hay estilos de periodismo, ¿no es cierto? Yo no soy ni tibio ni de los leones, pero sí cuando tengo que preguntar algo lo hago frontalmente. Yo doy fe de eso, ¿no? Sí, yo doy fe, así es. Qué bueno, gracias, Gabriel. Por ejemplo, me acuerdo una vez cuando León Roldós era candidato. Estaba peleándose en voluntad de voto con Lucio Gutiérrez, me acuerdo. Fue a que yo le entrevisté y yo la verdad le admiraba mucho porque yo le había seguido como él prácticamente rescató a la Universidad de Guayaquil, era un abogado es un abogado muy respetado. Y le comencé a preguntar por ese lado, ¿no? Del rescate de la universidad, de cómo hizo con la delincuencia y todo. Y es como que se sintió muy a gusto. Cuando ya luego vinieron las preguntas difíciles, con decirte que comenzó a sudar. Y luego me decía, pero déjeme contestar, señor. Y me comenzó a gritar. Luego en media entrevista pidió un vaso de agua, alguien me trajo. Y cuando terminé la entrevista, mientras estaba la cámara muy educado, ¿no? Muchas gracias, señor periodista. Se apagaron las cámaras, mandaron al corte y ni se despidió y dijo, ¿quién me trajo a este canal? No quiero volver a saber qué me traen acá. Entonces yo le dije, pero solo fueron preguntas. Sí, claro. Y todo argumentado, ¿no? Una pregunta y a las personas que te conocemos, con toda certeza, con absoluto profesionalismo, que lo que tú tratabas es de que la gente conozca el pensamiento del entonces candidato, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando una persona está sujeta a ser figura pública, y en este caso concreto de, aunque suene redundante, para ser una autoridad de elección popular, pues tienes que saber que está sujeto al escarnio público y a entrevistas, y en donde el entrevistador, en este caso tú, tienes la obligación de sacar la mayor cantidad de información porque el oyente, el que escucha, para emitir un juicio de valor lo hace gracias al trabajo como el que tú haces, ¿no? Exacto, y a veces bajo presión, ¿no? Sí. Por ejemplo, las entrevistas más difíciles que he tenido con Rafael Correa, donde pasabas por filtros, te olían perros todo tu cuerpo, te pasaban detectores de armas y demás, ¿no? Que no te lo he dicho, ¿no? Yo recuerdo en Unimax, en alguna entrevista, yo estaba de candidato a la alcaldía, no en este proceso del 2023, sino en el anterior, 2019. Alguna pregunta me hiciste. Y yo entre mí dije, me quiere coger, era una pregunta complicadísima. Oye, creo que logré salir adelante, pero yo noté que lo tuviera profesionalismo, ¿no? No era el tema de me quiere hincar, me quiere molestar, no era un tema de que más bien es bueno, porque eso nos obliga a las personas que en su momento decidimos estar ahí, pues a prepararnos y a dar lo mejor de uno. Así que yo sí me acuerdo que dije, pucha, este Alejo me quiere aquí coger hoy, pero me parece es que bien. Es parte de... No, lo importante es no estar ahí, exactamente, ¿no? Claro. Sino dejar que respondas,
que argumentes, repreguntar si es necesario y avanzar el diálogo, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Todo es bueno, el exceso es malo. Si tienes una entrevista muy blandengue, por decirlo de esta manera, Nadie te va a ver. exactamente. Si tienes una muy grosera, pues también a la gente Te van a ver muchos. Te van, sí. Pero yo no estoy dispuesto a sacrificar mi imagen. Exactamente así es, ¿no? Claro, porque si la gente se ha vuelto muy mediática, ¿no? Apela mucho al morbo. Sí. Y al morbo en todos los conceptos o situaciones que se pueden imaginar, no solo pensando, enfocándose en el tema sexual, también el tema político, económico, claro. familiar. Mira, si te contara la cantidad de ofertas de trabajo que he tenido donde me han dicho, quiero que trabajes conmigo, pero que le saques la madre a tus entrevistados y que no les dejes levantarse, se nos va el tiempo. Y la verdad, a todos he dicho no. O sea, lo que sí puedo es hacer preguntas incómodas, pero les tengo que dejar que respondan, porque ese es mi trabajo. Pero, bueno, los medios donde estoy y donde he estado han sabido entender eso. En estas entrevistas duras como la que nos acabas de comentar, a mí me surge una inquietud, ¿no? Eso hasta cierto punto creo que es lo mejor para que los oyentes, las personas que están observando, le puedan conocer al entrevistado. Pero creo que también es importante lo que tú dices, no sacrificar estas presiones o apelar al morbo para generar una mayor audiencia. ¿Por qué tú crees que la gente, no solamente los que promueven este tipo de entrevistas, situaciones de apelo al morbo, sino también por qué a la ciudadanía le gusta eso? No sé si tú te puedes pensar en eso. Es parte del ser humano, lo que tú dices, el morbo. O sea, realmente, ¿cuál es el diario más vendido? El Extra. Alguna vez hacíamos una encuesta aquí en Ambato hace mucho tiempo. Y resulta que según las encuestas nadie leía el Extra, nadie compraba el Extra. Pero si te ponías a indagar un poco más, es el diario más vendido. Y es porque a la gente no solo es que le gustaba el lunes sexy, me parece que era, sino realmente los accidentes, el tema de todo lo policial, violaciones, asaltos, accidentes, etcétera, y también el humor que tenían en algunas páginas y eso. Entonces a la gente le acapara más de eso. No digo que esté bien ni mal, no sé quién para juzgar, pero a mí me enseñaron en la universidad, lamentablemente o felizmente, que las responsabilidades de los medios de comunicación y por lo tanto de quienes trabajamos allí son informar, orientar y en muchos casos educar. Entonces por eso no hay que dejarnos llevar totalmente por la corriente. Y he escuchado a algunos colegas tuyos a nivel local y nacional y pienso que es así, pero igual vale la pena preguntarte. Lo que tú haces es informar, educar, pero eso no implica que tú te despojes de una posición ideológica, ¿no es cierto? Tú puedes ser de izquierda o de derecha, eso es respetable. Todos los seres humanos podemos tener una posición. Lo importante es que más allá de tu ideología, tu trabajo lo hagas con objetividad y profesionalismo, sin ocultar aquello. Porque yo he escuchado, dicen, no, el periodista tiene que despojarse de todo para ser imparcial y me parece que no es así. Las escuelas han cambiado las tendencias. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la objetividad era casi algo bíblico, pero ya con el tiempo te das cuenta de que no hay tal, que más bien tú sí puedes procurar ser objetivo en lo que redactas, en lo que cubres, en lo que entrevistas, tienes que procurar ser imparcial. Y en este tipo de periodismo que es el que yo hago, sí, o sea, tú tienes que el rato de entrevistar no mostrar preferencia ni tendencia por un lado u otro. Muy distinto, por ejemplo, al periodismo deportivo, que me respeto mucho, me gusta mucho, donde dice, yo soy hincha del Macará y punto. Acá uno tiene que ser lo más imparcial posiblemente, pero si tú ya te vas de un lado y te identificas con ciertas tendencias, pues obviamente vas a perder credibilidad. Yo pienso que es correcto lo que tú dices y quiero hacer un paralelismo con lo que es la profesión mía de abogado, ¿no? De hecho, por deontología jurídica, los abogados tenemos la posibilidad de defender a todas las personas que se acercan a la defensa de uno, para que uno haga defensa. Pero ya depende de uno si defiendes un caso de narcotráfico, si defiendes un caso de violación. O sea, eso no es criticable, pero ya está dentro de la posición que esa persona dentro de su fuero personal lo haga. Entonces, yo coincido contigo en ese sentido que procuras, ¿no? O sea, se procura porque llega un momento en que uno llega a tomar una posición respecto de tal o cual posición, persona, ideología. Bueno, y en el caso del fútbol, pues sí, es diferente, ¿no? Ahí sí las pasiones son mucho más, más fuertes, ¿no? Nunca faltan. ¡Oh, de mi técnico! ¿Y tú eres cuál? ¿Tecniquista o macareño? De la tri. La verdad, un tiempo fui más
seguidor del Macará, no del todo, pero la verdad es que traté de entrarle al mundo del fútbol, no lo sintonizo del todo, así que cuando juega la Tri, ahí sí, ahí estoy. Mira, creo que esto ya le dije en alguna ocasión, yo tampoco no tengo una hinchada en especial, y esto en razón de que mi padre, hace muchos años, cuando yo ni nacía, él fue militante del Brasil, acá, ese equipo que ya no existe, o no sé si será de segunda o tercera división. No lo he escuchado últimamente. Pero no de ser una hinchada, después él sí fue hincha de la liga, pero papá nunca me dijo, mi hijo, vamos, me cogió de la mano y te llevo al estadio, nunca. Ya. Y a mi hermano mayor tampoco. Y mi hermano mayor tampoco me dijo, ñaño, vamos al estadio, ¿no? Entonces, sabes que la verdad yo tampoco he hecho eso con mis hijos, aunque este día domingo queríamos ir a ver el clásico, no lo pudimos en alguna otra ocasión, pero en alguna medida, papá, si bien no era hincha de ningún equipo en especial, aquí local, sí se identificaba un poco más con el Macará. Y recuerdo que mi hijo mayor, los amigos de la escuela, hoy está en el colegio hace muchos años, consideraron que los papacitos eran casi todos hinchas del Macará. Entonces mi hijo venía con papá, el Macará, él tampoco es hincha, pero sí se identifica. Entonces, en alguna medida, pues, si hay alguna identificación. Me pasó algo similar con mi hijo Mateo, que hoy vive en el extranjero. ¿Me conozco? Claro, Mateo, sí. Tu talla. Ahora está más alto y más ancho que yo. Ya mis abuelos más. Mira, sí, qué lindo. Resulta que por temas de trabajo comenzamos a hacerle producción al Macará. Sacamos el famoso bono navideño, bono macareño en esa época. Era una como tarjeta de crédito con la que entrabas directo a los partidos. Comencé a llevarle a mi hijo y le comenzó a gustar. Hasta que un día llega a la liga y le gana 6-0 o 6-1. Ahí dijo mi hijo, papi, no quiero saber. Esto es mucho, se sufre y no, me dijo. Oye, Alejo, te cuento que estamos a unos pocos minutos de terminar el podcast, ya unos 3, así que quisiera, sobre la base de todo este contexto, todos los seres humanos hemos tenido, o tenemos, o podemos tener problemas en la vida. Tocar bajo por un problema económico, de salud, financiero, familiar, separaciones, divorcios, tantas cosas. ¿Cómo te ha ayudado a ti tu profesión a sobrellevar estos problemas que todos podemos tener y que tú seguramente los tuviste? ¿Tú crees que tu profesión en alguna medida te ayudó? ¿Te es más fácil desahogarte? Sí, por varios motivos. Uno, por ejemplo, los amigos. Y un buen amigo está aquí, bueno, dos buenos amigos están aquí tras las cámaras, que en algún momento me han echado una gran mano, no solo escuchándome y dándome consejos, también lo que tú me comentabas, hablar, expresarte, sacar, creo que se llama catarsis, ¿no? Y para uno es más fácil cuando está frente al micrófono, a las cámaras, no contando lo que siente, lo que piensa, si está deprimido, pero el rato que me paro frente a la cámara o frente al micrófono, el hecho de comenzarme a expresar, me disipa y me olvido por un momento de los problemas, es como un reseteo, y cuando termino ya tengo la mente en blanco y comienzo a buscar soluciones. Eso quizás en tu espacio, en tu cuarto, en tu sala, en tu casa, en el departamento donde vives. Pero, ¿y si estás con ese dolor y te toca ir a trabajar, cómo lo haces frente al público, frente a una cámara? Un profesor en la universidad, mi maestro y amigo y mentor, Byron Naranjo, me dijo una vez, nos toca la del payaso, Alejito. Sea lo que sea, tienes que estar riéndote para tu público, al payaso. Pero en cambio, al comunicador, uno no puede estar triste, no puede estar deprimido. Uno tiene que estar, y más cuando estás frente a cámaras, tienes que estar brindando tu mejor semblante, concentrarte en lo que estás diciendo, en lo que estás haciendo. Y bueno, tal vez el rato que se apaga la cámara, seguir llorando, si es el caso. Y puede ser que en este momento las personas que van a ver este podcast, puede ser alguien que esté pasando una situación muy dura. ¿Qué le dirías? En este preciso momento, no sabemos quién es, ¿no? Pero seguramente pasa algún dolor. ¿Qué le dirías? Bueno, yo soy creyente, muy creyente en Dios. No tanto en las iglesias, pero sí en Dios. Dios es la respuesta. La verdad es que yo he tenido problemas fuertes en mi vida. No extremadamente fuertes, pero sí. En un momento ¿Qué te han tumbado? Me han tumbado al subterráneo, no al piso, sino... Y llegó un día en que, de los problemas más fuertes que tuve, yo estaba viviendo en un cuartito prácticamente. Y no sabía qué hacer con mi vida. La noche que me acosté oré, le pedí a Dios ayuda. Y él me escuchó. El siguiente día, no sé, me dio un envión. Me levanté y dije, voy a hacer esto, y comencé a resolver los problemas, comencé a planificar cómo seguir, y eso solo te da Dios. Entonces, yo sí le recomiendo, oremos mucho con fe, no solo cuando necesitamos, sino también cuando estamos bien, en agradecimiento, y hagamos siempre manos a la obra.
Hay una frase que creo que no está en la Biblia, pero muchos dicen que sí, que es ayúdate que te ayudaré. Entonces yo creo que sí, la fe mueve montañas, pero también uno tiene que ser activo. La fe es activa, ¿no? Y una pregunta final. Yo también creo en Dios y pienso que en esta primera etapa de este podcast aquí con Javier le estoy acuñando ya. Tú crees en Dios, yo también. Si es que Dios te pudiera dar un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál le pedirías? ¿Y cómo lo utilizarías? Híjoles. Desde mi profesión, leer la mente. Okay. Eso me facilitaría mucho mi trabajo. Okay. Desde el rato que yo vaya a entrevistar o que vaya a investigar, qué sé yo. Y además de lo personal también, ¿no? Si uno ya sabe qué es lo que la persona está pensando, todo puede fluir mejor. Oye, qué gusto, Alejo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Espero que hayan disfrutado de este episodio, de este podcast aquí con Javier. No se olviden suscribirse en el like. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Javier, qué gusto, como siempre. Qué gusto. Gracias.